¿Quién? Porque sí, fue Yo fui, ¿ah? yo ¿Tú fui, fuiste, Eduardo? sí. Ya, muchas gracias porque yo en realidad no manejaba el nombre, digamos, y me quedé pegado con la idea de qué significaba, cuál era el nombre del tipo de gráfico. Pero claro, finalmente lo que hace, ¿cierto? Es elaborar el perfil, ¿cierto? De esta situación competitiva de la empresa. Eh, Ahora, el tipo de gráfico, o sea, el tipo de gráfico que se utiliza para armar este perfil estratégico son estos dos tipos de modelos. El gráfico que se llama diferencial semántico y el gráfico de tela de araña. Yo aquí puse un ejemplo para, ¿cierto? Teníamos todas estas, ¿cierto? Estos elementos del análisis de Porter, y yo tomé uno de ellos, que es el de las barreras de salida, y ¿qué es lo que hace, ¿cierto? El 5 de 0 a 5 y define, por ejemplo, la especialización de activos, ¿cierto? Si es, estoy con problemas de internet inestable, parece. Ahí se anduvo calmando. Ya, entonces tenemos, ¿cierto? Si la especialización de activos es elevada, la industria en este caso sería menos atractiva, y si la especialización de activos es baja, es una industria más atractiva. ¿Qué significa eso de la especialización de activos? Es que yo, eh, si por ejemplo, si yo tengo, no sé, maquinaria, instalaciones, qué sé yo, y si y si esos laboratorios, instalaciones o maquinaria los puedo ocupar en otra línea de negocio, o sea, si son poco especializados, la barrera de salida va a ser más baja. Entonces, si yo construyo algo que no puedo ocupar en otra cosa, la barrera de salida es más alta y por lo tanto esa industria es menos atractiva. Que es el caso, por ejemplo, ¿cierto? De la gente que construyó cabañas en la zona de los barrios bajos y hoy día las tienen vacías porque no tienen estudiantes. Eh, ya, entonces, ¿cierto? Tenemos esta manera de presentar, de presentar la información, o tenemos esta otra manera que me muestra, ¿cierto? La especialización de activo con un puntaje de 1 a 5 y estos puntos más lejos o más cerca del centro. Entonces, en general yo les diría que cualquiera de los dos es igualmente útil. Ahora, el diferencial semántico tiene, yo diría, dos ventajas. Una es que incluye el nombre de qué significa tener un puntaje bajo en cada uno de los atributos. Y lo otro es que es más fácil mirar la situación de conjunto. O sea, si nosotros miramos acá y decimos, por ejemplo, cantidad de proveedores importantes, pocos o muchos, se fijan, yo, por ejemplo, si en el caso del diagrama de tela de araña tuviéramos, no sé, 30 atributos, tendríamos que tener varias telas de araña agrupadas cada una por cada una de las 5 fuerzas, por ejemplo. Eh, entonces, como les digo, cualquiera de las dos alternativas es algo que uno se puede encontrar. Eh, Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo utilizamos esta información? Eh, y esta información básicamente, ¿cierto? Tiene que ver con el ambiente externo, se utiliza para ver oportunidades y amenazas en el FOA. Las fortalezas y debilidades tienen que ver con la información interna. Bueno, entonces, ¿cómo lo utilizamos? Acá vamos a ver un ejemplo donde tomamos uno de estos diferenciales semánticos que tiene que ver con el poder de los compradores. Y acá tenemos una pregunta. ¿Ustedes descargaron esta PPT del Cibeduc?
Sí. Sí, ya, perfecto. Es que quiero que el ejercicio lo hagamos en el Mentimeter y ahí entonces no van a tener en la pantalla en algún momento el gráfico, pero y además que es más fácil que lo vean probablemente en la casa, si lo quieren agrandar, aunque igual lo puedo agrandar acá en realidad. Ya, a ver, la idea, ¿cierto? Es que estamos suponiendo que la empresa C es el líder de la industria del magnesio y la empresa F es la que estamos analizando. Porque como estamos, ¿cierto?, haciendo un análisis competitivo, lo que queremos ver es qué tan bien posicionada está la empresa F respecto de los competidores, en este caso de la empresa líder de la industria. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy, y acá, ¿cierto?, tengo la empresa C y la empresa F, digo, cantidad de compradores importantes, la empresa F tiene una mayor cantidad de compradores importantes que el líder de la industria. O sea, tiene de otra forma, por decir de otra manera, tiene más diversificados los compradores. Entonces, ¿eso qué sería? ¿Cierto? Sería un elemento positivo para la empresa F. ¿Ya? Entonces, el ejercicio, lo que quiero es que, que ustedes voten en relación a cuáles son las oportunidades y amenazas de la empresa F. A ver. Ya. Entonces, tenemos, se fijan, yo anoté acá todos los no lo voy a. ¿Saben lo que voy a hacer? Lo voy a archivo, imprimir pantalla. Y es que no quiero el efecto, como dicen, el sesgo de grupo. Entonces, a ver, ya. Básicamente, ¿cierto? Lo que tenemos acá es que en el código 855407 están estos 8 atributos en relación al poder de los compradores, y lo que yo quiero es que ustedes me indiquen cuál o cuáles de ellos son oportunidades para la empresa F. Entonces, por eso lo dejé ahí congelado el gráfico.